Tenemos que hablar, ¿no? Sí, tenemos que hablar. Vas a romper con el podcast, no sé. Hombre, si después de todo lo que... El fin de una era. Bueno, no estamos aquí Una para... era gloriosa. No estamos aquí para romper. Suena un poco mal. Sí, demasiado. Bueno, bueno, no estamos aquí para romper porque no somos pareja. Bueno, somos pareja de podcast. No, Eh, bueno, tenemos que hablar. Sí. La pregunta es de qué. Dentro intro. Bueno, este podcast se llama Tenemos Tenemos que que hablar. hablar. ¿Y por qué Eh, tenemos que hablar? Es la pregunta. La idea surge de mí. sí, Realmente esto tenía que haberse hecho, durante la ventana pero no se hizo. porque estábamos preparando Cosas. Cosas de las que aún no podemos hablar. para un futuro cercano, esperemos. Yo creo que sí. Hombre, cercano, sí. ¿Quién sabe? Sí, Presione. Hay que presionar. sí, hay que presionar. Hay que presionar a los estamentos. Hombre, más presión de la que hemos hecho ya es imposible. No, no vamos a hablar del tema. Yo quiero hacer un comunicado. No lo vas a hacer. Yo quiero No, hacer un no, comunicado. no lo vas a hacer porque si no cojo, como yo edito esto, Ya, ya, ya. y lo No, no, quito. no lo voy a decir. Yo quiero hacerlo. Ya veremos si lo hacemos. Bueno, tenemos que hablar porque justo un día como hoy, no exactamente, hoy es 29 de febrero, pero creo que fue el Yo, 28. el Día de los Santos Inocentes, Correcto. como se titulaba, como ponía la descripción del podcast, empezamos este podcast hace 2 meses. De un nombre que no me quiero acordar. Sí, porque verdaderamente podemos explicarlo. Creo que De Triple Podcast no era el nombre del podcast, sino era el nombre del conjunto de podcast que yo quería crear. sí, pero como a alguien le tocaba el posicionamiento SEO del podcast y no lo hizo de la manera correcta, Como tuvimos... existía un podcast que no había hecho el posicionamiento y de repente apareció cuando terminaron de grabar podcast, creo recordar. Te acabo de liar un poco, ¿no? No, cuando nosotros descubrimos, ellos llevaban ya 3 semanas sin grabar un podcast. Vale, A eso me refiero. pero la cuenta la habíamos empezado antes, no sé, es lo que nunca, porque te acuerdas, a ver, nosotros, Ellos empezaron antes y nosotros empezamos después de que ellos dejaran de hacer podcast. Es decir, creo que su último podcast, el de ellos, era del 23 de diciembre. 22 de diciembre, 22 de diciembre. Y nosotros hicimos el primer podcast el 28 de diciembre. en ese momento la persona que estaba sentada aquí a mi lado tendría que haber hecho el posicionamiento Lo hice, SEO que lo hizo. pero Dada no la parecía. casual, no, no aparecía porque, como se llamaba nuestro anterior podcast, tenía una pequeña variable por la que no aparecía. Entonces, por eso Vaya. ese cambio. Pero siempre la esencia de Triple Podcast, de hecho, cuando estábamos pensando en hacer el podcast, mi primera acción fue de Triple Podcast, lo que Dani no le gustaba la idea porque era su proyecto. Digamos que el proyecto del podcast y así, como el podcast, Era es de... mi proyecto de contenedor, vamos a decirlo así. ¿Qué mal son? De productora, es que tampoco era una productora. Un poco complicado de Yo, definir. yo creo que era ya había visión de que fuera de Triple Podcast, no... ¿Cómo se llamaba anteriormente? Es que Bueno, vamos a estar así todo el rato. sí, Sí, pero bueno, ya me respondo. hemos llegado a ese punto. Y yo creo que en estos 2 meses, primero de todo, no nos vamos a, no, de Triple Podcast no va a desaparecer. Vamos a dejarlo claro desde el principio. Está sonando una madre que le está diciendo a sus hijos,
nos vamos a separar, pero nada va a cambiar. Y la realidad es que todo va a Sí, seguir igual, igual. pero no es que te separe. No, es que queríamos grabar este podcast para principalmente Reflexionar. y dar las gracias, Sí, la verdad. sí, sí. Yo, sinceramente, lo he hablado muchísimas veces con Dani, no, nunca pensé que, suena mal decirlo cuando empieza un proyecto, pero yo no pensaba que nos fueran a escuchar y nos fueran a dar esa oportunidad de seguirnos y darnos la oportunidad de crear, no solamente a la gente que escucha nuestro podcast, sino que también ha participado en él y personas o eh, Sí, sí. No, equipos que nos han ayudado sí, a no, que esto sea posible. y también podemos decir que yo jamás pensé que fuera a hablar con ciertas personas con las que he hablado. Igual Sí, que pienso sí, que a través de la cuenta de Twitter me ha pasado cosas que jamás hubiese pensado que pasaría. Podemos decir que Irene ha estado en una conversación en Twitter en la que Aldi ha respondido, o sea, ¿eh? Ah, verdad, verdad, verdad. cosas surrealistas Es que verdad. pasan. Pero para que nombras marcas comerciales, sí, no tenemos patrocinadores. A lo mejor es una forma de que nos patrocinen. Bueno, Y igual que lo digo respecto de la cuenta de Twitter, lo digo desde la cuenta y desde el podcast. Es decir, estamos haciendo cosas que jamás hubiésemos pensado que estaríamos haciendo a estas alturas. a ver, Era a parte del ver, a plan, ver, a pero ver. Yo sí pensé que en algún momento de mi vida, pero dado a que yo profesionalmente soy periodista y tendría que hacer esas cosas. sí, pero a los 2 meses de llevar el A ver, podcast, a los 2 meses de hacer el podcast, nunca pensé a ver, también hay que explicar una cosa. Tú eres el aspecto técnico del podcast y yo soy el aspecto social del podcast. bueno, porque tú tienes las cuentas ahí, las cuentas de redes sociales. También tienes las cuentas de redes sociales. Sí, pero Pero los contactos sociales los manejo yo mejor que tú. Sin embargo, tú manejas mejor lo técnico. bueno, y otras sí. Eres productora, eres periodista, coño. Family friendly. Bien. Em, pero eso, Pero también la que, como productora, la que te dice, que eres un poco pesado. Demasiado sí, pesado. sí, soy muy pesada, Demasiado. soy muy pesada. Sí. Tiene que controlarse. Y, pero la que te dice como productora, pues podríamos hablar con esta persona, con otra Sí, persona. sí. Tú quizás haces ese intermediario también porque yo por la mañana no puedo estar pendiente del móvil. No, pero mañana no. Tarde. A mí me cuesta por mis horarios estar pendiente del móvil y quizás tú seas esa parte. ¿Qué estás mirando? Guión. Tengo un Ah, mini guión. vale, 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 yo hoy. Yo voy a estar mirando. eh, bueno, que eso, que tú eres la parte más, ¿cómo decirlo?, de relaciones públicas, Se puede decir. pero yo soy la que está detrás también, bastante detrás y bastante detrás tuya. Demasiado. Ah, Demasiado. bueno, yo creo que este podcast no es para hablar de cómo lo hacemos, ni, sino para dar las gracias al final. Yo pienso, yo cuando empezamos el podcast, yo nunca imaginé que haríamos, bueno, haríamos. A ver cómo decirlo sin desvelar nada. Es que eso es lo más difícil. Nunca me planteé cuando empezamos el podcast eh, llegar ¿cómo decir? A departamentos de prensa. No, es decir, por mí misma, sí, es decir, para crear contenido para otras personas, sí, pero crear contenido propio, Vale. es decir, ya sabes a lo que me refiero, es decir que todo lo que en todo lo que estamos trabajando y todo lo que está por venir, la verdad, nunca me lo había, es decir, me lo había planteado para hacer contenido
para otras personas, pero no para mí misma. Y la verdad que sí que estoy súper, súper agradecida a las personas que nos han escuchado, nos han dado algún consejo, nos han puesto un comentario positivo, porque al final nosotros estamos empezando en algo que nos gusta. Por ejemplo, a mí es algo que yo siempre me he querido dedicar a ello, el periodismo deportivo, y esta es para mí es una gran oportunidad. Hay que decir, que tú lo estabas diciendo antes, el tema de los consejos, tenemos una conversación pendiente con alguien y desde aquí quiero mandar un mensaje. Marta, Sí, es verdad. sabemos que vas a ver esto. Sabemos que vas al partido contra el Baskonia. Lo sabemos. Te queremos ver y Sí, queremos que nos des tu opinión y tus consejos. porque se quedó muy en el aire. Sí, Es que cuando, uy, sí, cosas que pasan un montón. tú, Sí. Se quedó muy en el aire en el primer podcast de, no, me claro, gustaría unos daros unos consejos, tal. consejos, pero claro, se quedó como muy, muy en el aire. La verdad que cualquier consejo o cualquier opinión, sea positiva, sea negativa, la verdad a nosotros nos sirve para mejorar, creo yo. Yo, Queremos el feedback. Siempre sí. estamos buscando el feedback. Yo creo que también otra cosa positiva de estos 2 meses de podcast es haber conocido a tanta gente que tiene la misma pasión que yo, el baloncesto. Yo, por ejemplo, de por sí, en Twitter no fuera la persona más extrovertida del mundo, hasta, no. Hombre, que tengas tú cero, sí. Nunca pensé en meterme en una conversación con gente hablando de baloncesto, y yo creo que tener el podcast, estar ya más metida, me ha ayudado a interactuar más Yo acabé en un espacio de Twitter de la Peña Cediel Rojas en esta copa comentando la copa. O sea, fíjate tú las vueltas que da la vida. Eso de que tú dices, Bueno, vueltas ninguna porque tú tienes bueno, sí, sí, está con Antonio Luis Cerro, presidente de la Peña. Pero tú me dices hace 2 años que eso pasaría y yo te diría surrealista. No, no, a mí me dice, Igual que te digo eso, muchas cosas que han sí, sí. pasado e igual que han pasado muchas cosas en este podcast en estos 2 meses. Es decir, tú me dices que Y cosas que están por pasar, ojo. hay cosas que están por pasar. Pero no lo quiero decir No lo podemos decir. y no lo quiero decir. Pero entrevistar a un jugador de la primera plantilla del Club Baloncesto Gran Canaria y que tenga cierta repercusión, que para mí creo que la ha Mm. tenido, y para mí agradecer al jugador, pero también agradecer a la gente que lo ha visto. O sea, eso a mí me ha llegado. A mí también. Y, y más allá de eso, que cada podcast se esté escuchando, que cada podcast se esté viendo ahora, porque lo estamos grabando, pues obviamente es un motivo de orgullo. Obviamente yo no, de primeras no había pensado en el tema del video podcast, eso es algo que sale más de aquí la productora. No, yo dije que desde el principio tenía que ser video podcast, porque si no tiene sentido por ejemplo, mantener una conversación contigo, yo creo que se pierde bastante información, las caras que ponemos o los gestos, o Yo creo que es que, yo creo que nos ha soltado más el video podcast que el podcast. Yo me acuerdo cuando empezamos a grabar el podcast que a lo mejor llevábamos 5 minutos de podcast, nos trabábamos y teníamos que volver a grabarlo, entonces no era tan natural. Entonces, yo es que, pienso que el video podcast, y no solamente el video podcast, el hecho de también interactuar con gente, con Dirma, con John cuando hicimos sí, ha ayudado bastante, la verdad. sí. Yo no me imaginé grabar 1 hora y media de podcast en la vida. Y yo creo que el hecho de interactuar con alguien, de ver a esa persona, de, de crear ese ambiente, porque al Sí. final, vale, estás a través de una pantalla, pero creas ese ambiente y interactuar con ella, yo creo que es Es importante. que, a ver, la idea que yo tengo, que algún día la verán a luz, No, no, no espera, lo no, puedes contar, no, porque sí, no, no, pero voy a contar, es que es sí, muy buena, es muy buena. voy a contar sin spoilers la idea. En base a la pequeña formación que he recibido en materia de podcast, al final la ambientación influye mucho y para la ambientación no es necesario el vídeo. Tienes que hacer uso del audio.
para poder Ya. llegar. Obviamente, el proyecto que nosotros tenemos sí influye el vídeo porque somos personas acostumbradas a conversar entre nosotros donde no solo el audio influye, sino también nuestra forma de gestualizar. Ella tiene su forma, es muy expresiva, muy gestualizadora. Yo solamente pienso en todo el dinero que he perdido y que perderé por no poner una webcam haciendo Twitch y viendo partidos de baloncesto. Porque el triple, Eh, ¿cómo ¿Sabes celebramos? cuál es el problema? Que serías como el padre argentino ese viendo un partido de Boca que poco más tira la... El que rompió la televisión. No, me he moderado con los años. Me moderé bastante en sí, me moderé bastante en la copa La copa te mediste con el pacho de las de baloncesto, que al final estaba... No, Resumen, estaba no, aquí. no, mentira, Mira, mentira, que se me ve mentira, aquí debajo, aquí. mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Así. Bueno, También hay que decirlo que este fin de bueno, semana, lo que sí iba a podemos decir decir, una cosa, este fin de semana vamos a ver mucho baloncesto también. Vamos a ver mucho baloncesto. porque se vienen cositas, Se viene cosita. bastantes cositas. Y bueno, lo que iba a decir, bueno, pensar en todo el dinero que he perdido por no poner, hacer un tweet viendo yo baloncesto, pero durante años, siempre me lo decían, tenéis que poner webcam. Y sobre todo, yo estuve pensando, me dio pena no haber grabado cómo celebramos el triple de Brusino. Es que fue muy grande a ver, fue comedia de la celebración por las horas, pero fue muy grande la celebración. A ver, fue un gesto de decir, fue muy sincrónico. Cuando nos levantábamos nos tocamos las manos. No quiero recordar. Es que directamente no quiero Bueno, recordar la copa. No, no me hables de la copa. bueno, tranquilo. Era nuestro año. Era nuestro año. Dani, deja de hacer drama. Que no estamos aquí para Habló, ello. No, habló. yo soy drama queen, ya lo sé. Pero no es Ya, momento. Yo quería aprovechar este tenemos que hablar, sobre todo para agradecer eso, para agradecer cada consejo, cada ayuda pues, si te puedo, de parar a Dani y decirle si te puedo ayudar, porque hay gente que lo ha hecho, si te puedo ayudar con algo del podcast, cuenta conmigo, puertas que hemos tocado y no nos han puesto problemas, puertas que hemos tocado y no nos han contestado también, porque te ayuda, pienso yo, a buscarte un poco la vida, en el sentido de, al final, yo que soy técnico de, no, déjame hablar, yo que soy técnico de producción, aunque no ejerza, y periodista, que ejerza de esta manera, al final, si necesitas algo o tienes que ir buscándote la vida y tocar puertas, que no te abren esta, pues al final intento buscar un contacto que me lleve a esa puerta. pero es muy complicado. Es muy complicado, pero al final sí, yo pienso que si es lo que te digo siempre, si al final queremos hacer un contenido para el video podcast Sí, que el aficionado al baloncesto, no solamente del Granca, que puede ser nuestro mayor público, sí, en sí un, un aficionado al baloncesto quiera ver, yo creo que vale la pena ese trabajo. sí, pero también es cierto una cosa. Debería ser más sencillo. Igual que lo digo de nosotros, que somos al fin y al cabo un podcast que está empezando y que obviamente, aunque tenemos ciertos contactos por los años y por redes sociales y por toda esta historia, tenemos unos contactos que ayuda a poder hacer ciertas cosas. Sí es cierto que es muy complicado, yo lo estuve pensando, desde el punto de vista de un podcast que empiece de cero, de un aficionado X, Es mm, muy el difícil. ponerse en contacto con los clubes, el ponerse en contacto con jugadores, el ponerse en contacto con cualquier ámbito del baloncesto es muy complicado. Muy, muy complicado nosotros, porque más o menos ya tenemos esa experiencia y sabemos más o menos Cómo moverte. cómo funciona y cómo moverse. Pero yo lo pienso en ese sentido que somos afortunados de haber podido tener ciertas Ya. cosas. ¿Entiendes la labor ahora de producción? No,
Mira la cara, cómo se pica, cómo arde por dentro, cómo se... Bueno, Lo dije simplemente para picar, sí, obviamente es complicado. mm. También es cierto que tú te lo tomas demasiado en serio. Pero a ver, yo me lo tomo en serio porque es algo, a mí hacer este podcast es algo que me gusta, la verdad. Sí, Es decir, pero tienes que disfrutar el camino. No ya lo disfrutas el camino. sé, No disfrutas el camino y no haces disfrutar el camino. pero para mí, si quiero ser, es que yo soy así, ¿sabes? Que soy muy perfeccionista y la verdad, a mí lo que más ilusión me hace es poder hacer un contenido de calidad, que haya diversidad de opiniones, que podamos tener eh, gente que pueda ver cosas diferentes. Focalizar. Tienes que focalizar. Focalizar. Bueno, Bueno, que nos va a quedar muy largo el podcast y no, al fin y yo al creo que vamos cabo, en 20 minutos. bueno, al fin y al cabo era eso, es dar, ser agradecido con la gente que te ha visto, ser agradecido con la gente Animarles a que nos sigan viendo, que nos sean viendo. porque estamos trabajando en contenido muy chulo, como lo de Jovan, poco, unas cosas así. Eh, Tengo una pregunta. Tienes una pregunta, pero ese silencio yo no lo comprendo. Si tienes la pregunta, hazla, no la ¿Cómo pienses. hacerlo? Uf, miedo me da. Ahora mismo, ¿qué es lo que más presión te da? De lo que tenemos. Sí. O de lo que podríamos tener, sin decir cosas. O futuras, algo que tú digas ahora mismo es demasiado. Es que tenemos dos cosas para mí ahora mismo. Una, Yo hay, es que a ver, es que yo hay una tendría. cosa que no quiero decir, que es una idea que tenemos los dos, que a mí me genera más presión de la que en un principio parece, porque creo que da para muchísimo. Es decir, yo creo que puede ser uno de los mejores podcasts que podamos hacer nunca, pero también es cierto que es muy complicado. No de conseguirlo, sino de sacar una buena conversación. Si es a lo que pienso que te refieres, a mí sí me genera presión ese podcast, pero quizás en el otro tipo de contenidos diferentes a los podcasts que estamos trabajando. No, no. No, no, ya sé que no es el mismo. Es decir, Sé de cuál hablas tú. a mí hay dos que me generan más presión, es decir, del que estás hablando tú, que creo que sé a lo que te refieres. Queda un poco mal decirlo, Así. no decirlo, no decirlo. A ver, Eh, estamos creando hype, ¿sí? Que es importante. Hype es bueno. ya. Pero sí es cierto, y te quiero decir una cosa. Tienes que presionarte menos y presionarme. Es decir, estás disfrutando de lo que estás haciendo. Es más, yo lo estuve pensando estos días. Lo que más disfrutamos es cuando hacemos el podcast. Sí, sí. El resto es complicado. Pero es complicado porque no solamente, no es que dependa, hay cosas que dependan de ti, sino que dependen de los demás. Y luego quizá haya factores externos Que se escapan de nuestro control sí, y del control de todo el mundo. sí. Y que, ¿sabes que quedas mal? Cuando miro el guión Pero y sí, ahora miro Twitter, quedas mal. Porque puedes dejarlo, por favor. Dani, ¿puedes dejarlo? yo voy. Bueno, eh, lo que decía, lo que decía que hay alguna noticia importante en el mundo del baloncesto para que pongas esa cara. Sí, A ver, Juventud de Badalona acaba de enseñar su camiseta clásica. Video reacción en directo. ya la había visto. Sí, por eso te dije, antes de grabar el podcast, yo creo que Véanla en el perfil del te club. dije, tengo que hacer un encargo. Madre. Bueno.
retomo lo que estaba diciendo. Sí. Hay factores externos que al final se escapan a tu control y eso te crea presión a ti misma. Pero la presión es buena a veces, creo yo. A veces. Lo dice la persona que en menos de 12 horas dice 4 veces, envía un mensaje a X persona. No, pero es que cuando tienes que gestionar, es decir, quiero, No disfrutas del camino. No estás disfrutando el es camino. que el problema es que hasta que no tenga algo 100% cerrado, Pero es que nunca lo vamos a tener. ya, Siempre, bueno, quizás, bueno, lo que más me genera presión de los contenidos es el que lo podemos, no vamos a adelantar el qué, sino que va a haber una variación en algún momento. El podcast va a seguir, obviamente, pero queremos queremos hacer hacer contenidos diferentes de diferentes lo que es un video podcast al uso. relacionado siempre con el baloncesto, pero quizás es el que más me estoy generando presión porque quiero que salga bien. Complicado. Ya, pero yo veo menos complicado el que tú me haces referencia a mí y tú ves más complicado. Somos, Pero también porque son las dos formas de ver el podcast. Decir, hay que decirlo. Irene concibe el podcast de una forma ultra profesional, ultra preparada, escaleta, minutados. minutados, minutados en un podcast es No, en el imposible. no, El en el contenido, tenerlo contenido. detallado al momento, sea cual sea el podcast. A ver, tampoco pretendo que un podcast se nos vaya a 3 horas, 4 horas, porque sinceramente se nos puede ir de las manos. Aquella noche hablando con Dirma, yo me hubiese quedado más horas hablando, tranquilamente, pero hay ¿Tú que sabes, acotar. tú sabes que en YouTube hay vídeos de 8 horas que la gente ve completo? Sí. Hay que abarcar todos los campos. ¿Habrá algún día en el que hagamos un No, podcast de 3 horas? no, conmigo ya para mí eso es mucho. No, no creo que Bueno, lleguemos a yo tanto. creo que Dale el límite. creo que la finalidad de este podcast Era ese. era dar las gracias. Y disertar un poco sobre Esto, dónde hemos llegado. También hemos hablado del hacia a dónde ver, vamos. no. ¿Dónde hemos llegado? No, porque no hemos llegado a ningún sitio. Yo creo que Hombre, no, llevamos 2 meses de podcast. no. Eso ya es un paso. Yo creo que estamos caminando, estamos dando pequeños pasos, Sí, aprendiendo, pero es lo que aprendiendo, pero hemos dado, aprendiendo, pero hemos dado ya paso. Pero hemos aprendiendo. dado ya paso. ¿Me dejas hablar? Es tu grave el problema, que no me dejas hablar. Lo dice la que habla demasiado. Ah, demasiado. No estamos discutiendo. Sí, Nuestra sí, sí. relación de No, podcast. pero es eso, es que hemos empezado a caminar, es decir, un proyecto que al final hay gente que lo deja a 2 semanas, 3 semanas, pues yo pienso que de cómo empezamos, que nos propusimos un podcast cada 15 días, a cambiar de repente a un podcast semanal o incluso 2 podcasts semanales, yo creo que estamos en el camino de hacer cosas y de movernos y de que a la gente le puede gustar lo que hacemos. Obviamente no vamos a gustar a todo el mundo, pero sí que esperamos que la gente que nos escucha por lo menos esté contenta con lo que hacemos y que les guste nuestro contenido. Y eso, queríamos dar las gracias por 18ª vez a tanto... Pero déjame terminar la frase. Es que me acabo de reír de una cosa. Ya, yo creo que también a los muñequitos de... Estamos eternamente agradecidos. ¿Sabes que esa frase creo que tiene copyright? No, ¿No? No, pero es verdad. y es eternamente agradecido la frase. Pero no tiene copyright. Eh, yo creo que... Pero es que es importante dar las gracias. Yo cuando vi Sí, pero que... es que estás sonando a ellos diciendo Ya, eternamente ya. agradecidos. Solo te falta ir a abrazar a cada oyente y decir No, eternamente no, pero agradecido. a mí hay gente que me ha aportado cosas. Ya lo sé.
yo creo Y que lo que nos falta. Y sí, lo que nos sí. falta. Y queremos que nos sigan dando ese feedback. El sábado van a tener un video podcast sobre la previa del Baskonia Granca, en el que hemos disertado bastante, bastante, bastante. No llega a ser hora y media, gracias a Dios. De momento está en 40 No, y no, 3 minutos. de momento no. Están 43 minutos y Sí, pero falta editarlo. Falta meterle sí, la intro. pero de conversación son cuentas. Sí, sí. Y eso, que queremos que sigan apoyándonos, escuchándonos y comentando. Y dejo la pregunta. ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Sí. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Sí, pero luego, bueno, ¿das las gracias tú o...? Si tus 18 veces compensan a una mía. Pues bueno, ¿cómo terminamos? Pues no lo sé. Diría que citándolos al siguiente podcast, que será el sábado Por la mañana, por la mañana, con el desayuno. 11 de la mañana, 10 de la mañana. Eso hay que debatir. Sí, Bueno, pues yo cerraría eso diciendo que esperamos que vengan buenos podcasts, mejores que los que han venido. esperamos tener nuevos oyentes y que los que nos han escuchado Nos siguen oyendo. nos sigan oyendo. Esperemos cambiar el setup y poner cositas muy chulas. Esto es un comunicado oficial para todos los clubes ACB. Queremos bufanda con las que promocionarnos, No, promocionaros o adornar el setup. y adornar el setup. Sí. Estas son compradas, todas, sí. Menos la de Baskonia, que le tengo mucho cariño. Ay, yo parezco usted. Que la cambié con un chico de Baskonia en la copa de La del Juventud la compraste también. la de Juventus, sí, la compré. Pues nos despedimos. Y nada, les emplazamos al siguiente podcast y gracias por escucharnos. Hasta el sábado. Hasta el sábado.